Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Hola, Valeria. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Estefanía, ¿cómo estás? María Rosario, ¿qué tal? Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hoy día vamos a ver un tema que tiene que ver con dos grandes revoluciones, ¿ya? Dos grandes revoluciones del siglo XIX. Aún no comparto pantalla. Y un concepto que apareció en el siglo XVIII y que se popularizó en el siglo XIX, hasta el día de hoy. Uno es las revoluciones liberales y el otro es el nacionalismo, ¿no? Eso que hemos estado viendo hace poco en un candidato a la presidencia, ¿no? Que está tratando de apelar a ello en nuestra decisión de voto, ¿no? El nacionalismo, traer el Huáscar y esas cosas, ¿no? Me parece lo más cómico. Pero bueno. Y la igualdad, ¿no? Lo cerramos esto de que hemos venido haciendo de hace varias clases. Bueno, no lo cerramos, eso se mantiene hasta el día de hoy, pero igualdad, ¿no? Eso que tanto defendieron los ilustrados y que vamos a ver en estas dos revoluciones. Eh, ¿Ya? Y que hasta el día de hoy se sigue manejando, ¿no? Solo para cerrar esta introducción, uf, un ejemplo, lo que ha pasado con este señor y su esposa, el alcalde, ¿no? De La Molina, creo que era, que tuvieron una discusión, parece que llegó a más, una discusión ahí que no debió llegar a las manos y tuvo que intervenir las fuerzas de Serenazgo y policía. ¿Cuál ha sido la crítica que ustedes han escuchado o han leído acerca de ese acto? Y que podríamos decir que hubo desigualdad. Para cerrar esta introducción. ¿Mm? ¿Qué han leído, han escuchado como crítica y que podríamos decir que no hay igualdad? Por favor, escriban, despierten. Una de las cosas que yo leí, hola Ángel, ¿cómo estás? Buenos días. Una de las cosas que yo leí y que escuché es que porque es hombre llegaron rápido. Cuando una mujer llama, demora. No hay igualdad. Y yo considero que ese caso se puede tomar como un caso de desigualdad, sí, pero no me parece que todo se reduzca al problema, no me parece que todo se... Hola Josué, hola Luis. Ya, que todo se reduzca al problema hombre y mujer. Yo creo que ahí la desigualdad pasa porque si una autoridad llama, van al toque, pero si una persona del pueblo o una persona que no es autoridad, hombre y mujer, no van tan rápido. Entonces, creo que la desigualdad no pasa por una cuestión de sexo, creo que la desigualdad pasa por una cuestión de autoridad. Entonces, seguimos viviendo una desigualdad, ¿no? Lo vamos a ver eso hoy día con la revolución, las dos grandes revoluciones del siglo XIX en Europa. ¿Ya? Hola, Aileen. Sí, pues, money, como dice Aileen, ¿no? Money. Eso es lo que pasa, porque si hubiera sido una alcaldesa también iban rápido, ¿no?
o viene siendo una congresista mujer, que obviamente nadie desea pues que estén involucrados en problemas de violencia familiar, ¿no? Nadie. A ver, vamos a comenzar. Vamos a colocar primero un Word, ¿ya? Para hacer un pequeño resumen y colocarnos en lo que estamos. Exacto, pasa por eso, ¿no, Ángel? Que son autoridad. Listo. A ver, el último gran resumen de esos temas que uno va viendo que son medio repetidos, que son uno consecuencia del otro, ¿no? Primero, recuerda que en el siglo XVII, bueno, estamos hablando de Francia, ¿no? Francia. En el siglo XVII, Francia presentaba lo que se conoce como el antiguo régimen. Antiguo régimen. ¿Saben? No solamente ello. Tenemos que es una Francia que el siglo XVII es su siglo, ¿ya? Es el siglo de los franceses y tiene un rey destacadísimo que es Luis XIV. Entonces, acá vamos a hablar que es el siglo de los franceses, ¿no? Y poseen tal vez la monarquía absoluta más importante de la época. El rey absolutista más importante. Más importante de la época. Y este no es otro que Luis XIV, el famoso Rey Sol. El que dijo el Estado soy yo, ¿no? Esa era la Francia del siglo XVII. Para el siglo XVIII, Francia nos presenta la ilustración. La ilustración. Que como sabemos, la ilustración fue un movimiento intelectual y político que usó la razón sobre la fe. Cuestionó al antiguo régimen. Cuestionó al antiguo régimen. Y propuso una sociedad de igualdad y un gobierno de poderes. En este caso, cuando hablamos de una sociedad de igualdad, estamos refiriéndonos que pretende destruir, y lo lograron al final, destruir esa idea de relación entre seres humanos de yo soy tu señor, tú eres mi siervo. Y cuando hablamos de división de poderes, recuerden que los ilustrados franceses estaban más inclinados a la propuesta monárquica constitucional. Es decir, para la ilustración francesa, la mayoría de ilustrados veía como división de poderes, o lo que tú y yo llamamos democracia, como una monarquía, pero con participación ciudadana. O sea, es una monarquía que haya un rey, que exista un rey, pero que en el poder exista participación de los sectores populares entendidos en esa época donde eran dos grandes divisiones, ¿no? Los nacidos para mandar y los nacidos para obedecer, la nobleza y el alto clero y el pueblo.
Entonces, cuando ellos decían participación de los sectores populares, hacían referencia no a los sectores pobres, hacían referencia a los sectores que tradicionalmente, bajo el antiguo régimen, habían sido vistos como pueblo, por no nacer nobles. ¿Ya? A eso se hace referencia. Los, los norteamericanos, al romper con el rey Jorge III, ellos abrazan la propuesta republicana, que es una propuesta democrática, pero sin rey. En cambio, los franceses abrazaron la propuesta monárquica constitucional, que era la que estaba teniendo Inglaterra en esos momentos. Entonces, la Ilustración, movimiento intelectual y político que usó la razón sobre la fe, cuestionó el antiguo régimen y propuso una sociedad de igualdad y un gobierno con división de poderes. Como esto no pudo darse, vino la Revolución Francesa. ¿Ya? Vino la Revolución Francesa. Que lo que nos trae es una revolución burguesa, ¿recuerdan? Donde lo que busca la burguesía es acceder al poder político y lo logra, ¿no? Fin del feudalismo, de las relaciones feudales. ¿Cuáles serían esas relaciones feudales? La relación, pues, noble-siervo, porque al proponer que todos somos iguales, ya no existe el sustento de esa relación. Yo soy tu señor, tú eres mi siervo, tú naciste para obedecer y por lo tanto tienes que tributarme. Cuando tú destruyes esa propuesta, destruyes esa idea y la replanteas proponiendo una sociedad de igualdad, ¿bajo qué pretexto haces que el siervo o campesino te tribute? Es ahí donde hay todo un cambio, donde el siervo no tributa al señor, a su señor feudal, sino que debe tributarle al Estado. ¿Entiendes? Y eso es lo que va a ser también tema de hoy. El concepto de Estado, no como la figura de un rey, no como la presencia de un sector privilegiado, que eso pareciera que en Perú fuera así. No, la presencia de Estado como una institución con poderes divididos democráticamente con acceso de los sectores populares a ellos, en búsqueda no del beneficio del monarca, y que el monarca, si tiene a bien, gobernar como un padre bondadoso para su pueblo. No, un Estado que se debe al pueblo, porque el poder del Estado proviene del pueblo. Y el único objetivo del Estado es gobernar en beneficio del pueblo. Esos planteamientos nacen aquí. ¿Se entiende? Aquí nace. Fin de las relaciones feudales, ¿no? Luego que tenemos en el siglo XIX, ya para entrar al tema de hoy, siglo XIX, tenemos pues la era napoleónica. Tema de la semana pasada. Un Napoleón que representa los ideales burgueses. Voy a bajar un poquito. Ahí estamos mejor. Representando los ideales burgueses y enfrentándose a los defensores del antiguo régimen. En este caso serían
la mayoría de los reinos de la coalición. Ahí lo tienes. Tenemos un Napoleón, puse la tilde mal, representando los ideales burgueses, enfrentándose a los defensores del antiguo régimen. Una vez que Napoleón es derrotado definitivamente en Waterloo, lo que tendremos es la restauración. La restauración. Una restauración que lo que buscó es retorno, el retorno del antiguo régimen. Eso buscó la restauración, el retorno del antiguo régimen. Un antiguo régimen que había sido criticado por la Ilustración y golpeado mortalmente por la Revolución Francesa, ocultado por la era napoleónica. Una generación, más de una generación, que habían vivido sin los ideales del antiguo régimen y que ahora se les pretendía imponer. Era imposible que eso fuera a darse sin lucha. Más aún en una Francia donde se había dado una revolución. Las revoluciones, como le dije, chicos, son cambios radicales y como tales son cambios que en momentos X pudieron haber demorado cientos de años, lo vemos que cambian en menos de 10. La Revolución Francesa, piénsalo. Los adultos que entran a la Revolución Francesa, los campesinos adultos, los sans-culottes adultos que están en la toma de la Bastilla, nacieron con un tipo de sociedad y mueren con otro. O sea, es un cambio muy violento. Y cuando me refiero a violento, no me refiero solamente a las muertes. Imagínate vivir una sociedad y que en un lapso de menos de 50 años, todo ello estalle frente a tus ojos. Y todo ello tenga un cambio de 180 grados. Eso es una revolución. No es como nosotros vemos ahora, ¿no? Cosas que van sucediendo en muchos casos gradualmente. No, que en una sola generación se ve todo eso. O sea, cómo esa generación que ve esos cambios, cambios que de muchas formas lo benefician a la gente del pueblo, el sector mayoritario, y que no solamente ve los cambios como si fueran ellos agentes pasivos, meros espectadores, no, sino que ellos ven los cambios y son partícipes directos de esos cambios. Son partícipes directos del sostenimiento de esos cambios, ya sea peleando en Francia durante la Revolución o ya sea formando parte del ejército de Napoleón. Porque en ningún momento Francia le dio la espalda a Napoleón. O sea, quiero que esto también quede claro. En ningún momento el pueblo francés, tipo lo que pasa con Robespierre, que al final se le terminan volteando y lo terminan matando, en ningún momento el pueblo francés se hartó, se hostigó, se decepcionó de Napoleón. La semana pasada les mostré el atún, porque es una cosa impresionante. Pero al final Napoleón termina como terminó porque es derrotado por las potencias europeas después de 15 años. Es un desgaste tremendo. Pues, ¿dónde más iba a ir? Pero no es que le den la espalda a Napoleón. Entonces, ¿cómo esa gente, cómo esas personas que nacieron durante la revolución, que lucharon en la revolución y que lucharon en la era napoleónica, les pretendes la restauración, devolver una realidad con la cual no nacieron y si lo hicieron, lucharon para acabar con ella
porque esa realidad los perjudicaba, los oprimía, ¿ya? ¿Cómo pretendes volverlos a ello? Por eso es que no resulta. Y es por eso el tema de hoy, las revoluciones liberales. ¿Mm? Es esta población que lucha contra, y es en toda Europa, pero siendo el epicentro de todos ellos, Francia, pues, porque es la Francia que la ha sangrado, que la ha luchado, que la ha vivido, para la cual nadie se la tiene que contar. Ellos han estado ahí y que no van a permitir que se vuelva a dar. Es por ello, chicos, siglo XIX, ¿ya? Es por ello, muchachos, señoritas, ¿ya? Es por ello que luego los propios historiadores, como el caso de Marx, cuando ven esta realidad que están ellos siendo partícipes, estos cambios que pasan a sus ojos, es por ello que dicen, no puedo dedicarme solamente a estudiar a los grandes personajes o reyes. O sea, acá está la masa. Hay que entenderlos a ellos. Ellos están haciendo algo. La historia no es la historia de grandes hombres únicamente. No es la historia de lo que gente iluminada se supone hace. No, es la historia de las masas. La gente tiene cerebro, la gente tiene sentimientos, emociones, sueños. Muchas veces manipulados, pero sueños. O sea, hay que estudiarlos a ellos, hay que entender todo ello. Y es por ello que cambia también la historia en estos siglos. O sea, la visión que tiene la historia y el historiador sobre o acerca de el pasado. Y no un pasado de reyes únicamente. ¿Ves? Entonces, es importante. Lo voy a pasar a poner el PPT. Voy a ver si tienen alguna consulta. Estoy, por favor, en el chat. ¿Tienen alguna consulta, duda? Hágalo saber antes de entrar ¿cómo se llama? Al PPT. ¿Todo bien hasta acá? Sí, ¿no? Gracias, Juan. Listo, entonces vamos a ver algunas cositas. Las revoluciones liberales, ¿no? Cuando hablamos de revoluciones liberales, hacemos referencia a revoluciones lideradas por la burguesía. O sea, son revoluciones burguesas. Revoluciones burguesas que vuelven a aparecer porque los logros obtenidos durante la Revolución Francesa y la era napoleónica están siendo amenazados por la restauración. La restauración, ese intento de las monarquías europeas por regresar al antiguo régimen, ponen en amenaza, ponen en riesgo todo lo obtenido. Y es por ello que van a estallar en 1830 y en 1848 dos revoluciones de suma importancia. ¿Está bien? Esa imagen que siempre se pone en los textos sobre Revolución Francesa no es de la Revolución Francesa, es de la Revolución Liberal de 1830. ¿Ya? Ahora, obviamente, la mujer que ves ahí con el gorro frigio, que fue un símbolo de la Revolución Francesa, símbolo de igualdad, símbolo de revolución, nunca existió esa mujer, ¿no? Esa mujer es un simbolismo. Y permíteme que me tome un tiempo a hablar de este cuadro, ¿ya? Porque San Marcos ha hecho preguntas sobre cuadros. O sea, San Marcos ha colocado en el examen de admisión cuadros y te ha hecho preguntas sobre ellos, demostrándote que la historia no solamente se sostiene en bases escritas, en fuentes escritas, sino que todo aquello es una fuente, toda producción humana es una fuente, ¿ya? Entonces, lo que tú puedes ver ahí, en primer lugar, en la parte central de todo el cuadro vas a ver la bandera, ¿ya?
Si tú partes el cuadro con una cruz, la bandera. Eso es lo primero que vas a ver. En alto. Y sosteniendo la bandera, el simbolismo de la patria. Una mujer, ¿ya? Sosteniendo un rifle, que eso también es muy importante de entender, que es las nuevas armas, no como el que tú ves en la parte inferior izquierda de tu pantalla, que es un tipo que está usando un sable. Este es un rifle, que es propio del simbolismo de los nuevos tiempos, ¿no? Que lleva el gorro frigio, símbolo de la revolución, ¿ya? Y que tiene una característica, que tiene los pechos al aire. Y que los pechos al aire no es no es una connotación sexual, no lo es, no lo es. El mostrar los pechos y unos pechos protuberantes es el simbolismo de que es una madre. Los pechos protuberantes, ¿no? Tal vez hoy tengan otro significado, pero antes unos pechos protuberantes significaban lactancia. Lactancia. Entonces es una madre. Es la madre patria que está guiando a sus hijos hacia la libertad, hacia la lucha. Y el hecho de utilizar a mujeres, madres, como símbolos de esto de que es la patria, es algo muy entendible desde el plano psicológico, porque el amor más puro, más fuerte es hacia la madre. No digo que no ames a tu padre, pero hacia la madre es mucho más fuerte, ¿ya? O hacia la figura femenina que tome ese papel. Pero en circunstancias comunes, el niño o la niña se apega mucho a la madre. Cuando un niño, muchas personas no entienden esto, ¿no? Cuando un niño dice o una niña dice su primera palabra, entre sus primeras palabras está papá y no mamá, muchas señoras escuchan eso, ¿no? Oh, y uno cargándolo 8 meses, 9 meses en la barriga para que lo primero que diga sea papá. Al contrario, yo mujer me sentiría feliz. ¿Por qué? Porque si la primera palabra que dice un niño es papá, implica que el niño considera que el primer ser fuera de él, distinto a él, que reconoce es el papá, porque a la mamá la sigue viendo como parte del niño, como un solo ser unido. Por lo tanto, no reconoce a la madre como un ser individual, sino que reconoce a la madre unida a él o a ella, al bebé. Y por lo tanto, el primer ser que lo ve como individuo, o sea, separado del bebé, es el papá. Por eso, si la primera palabra es papá, quiere decir que la relación con la madre sigue siendo muy fuerte. Y eso, ojo, no es mi opinión, eso lo dicen psicólogos. Entonces, por eso que nos dicen, ¿no? Lucha por la patria, la madre patria. El amor materno, el amor hacia la madre, es un amor incondicional, o al menos debería serlo. Entonces, trasladan esa idea hacia el amor a la patria, donde el amor a tu patria tiene que ser incondicional, donde el concepto patria viene a reemplazar el concepto rey, donde antes la gente iba a las guerras medievales peleando por la gloria del rey, y toda la gente gritaba, por Jorge, sí, y todos corrían, por Carlos, sí, y todos corrían. Hoy no, hoy es por Francia, por Perú, por Chile. Reemplazas. Y todo esto está pasando en este periodo. Por eso que la iconografía, los dibujos, representan un simbolismo. Y tiene mucha carga. Y San Marcos ha hecho preguntas sobre ello. Y vemos ahí gente de todo estrato. A la mano izquierda vemos un tipo con un sable y mira el tipo de ropa y gorro que lleva. Pero a su lado tienes a un tipo con levita y sombrero de copa, que representa la burguesía.
y al lado de la madre patria, cual si fuera su hijo, un simbolismo del pueblo, un joven que parece un adolescente, casi un puberto, ¿no? Y el cuadro está cortado, pero abajo ves un tipo pues caído, pero que mira a la madre patria. Entonces hay que tener también en cuenta eso, ¿no? El simbolismo y la carga que los cuadros van a buscar, porque son de la época, reflejar o representar. Ten en cuenta que es una época donde no hay fotografía, pues. ¿Ya? Y San Marcos ha hecho preguntas sobre ello. Quiero ver si tienen ustedes alguna pregunta sobre ello. ¿Ya? Sí, Juan, una vez creo que pusieron un dibujo del juramento del Salón de Juego de la Pelota. En Historia del Perú han puesto sobre ¿cómo se llama? Han puesto sobre huacos o cerámica, ¿no? De cultura pre-inca. Entonces hay que también tener en cuenta eso, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que San Marcos no solamente te pregunta fecha, data, pues. No hace esas preguntas. Te pide análisis, comprensión, ¿no? Seguimos. Bueno, como le decía, ¿no? Las revoluciones liberales están relacionadas a la burguesía. Son revoluciones burguesas. Son revoluciones burguesas que van a levantarse en contra, al menos la primera, en contra de la restauración. Por eso que la restauración dura hasta 1830. No están de acuerdo con la restauración. Y vamos a narrar algo. A ver, no leas lo que está ahí. Te te narro los acontecimientos como fueron. Eh, Cuando Napoleón fue desterrado la primera vez a la isla de Elba, en el mar Mediterráneo, los restauradores, es decir, los ganadores de Napoleón en la batalla de Leipzig, traen a un nuevo rey a Francia, ¿no? El nuevo rey que inicia lo que se conoce como la restauración borbónica era Luis XVIII. Luis XVIII era el hermano menor de Luis XVI, el rey decapitado durante la Revolución, y el que le sigue a Luis XVI. Se proclama como Luis XVIII porque Luis XVI, su hermano mayor, tuvo un hijo que no llegó a ser rey porque a su padre lo decapitan durante la Convención Nacional, un momento, como tú recordarás, de república, un momento donde estaban ahí muy fuertes los girondinos y los jacobinos, y obviamente nadie, en su sano juicio, hubiera propuesto nombrar un nuevo rey bajo esas circunstancias, ¿no? En esa atmósfera de mucha tensión, de mucho radicalismo. Entonces, el hijo de Luis XVI, el que debió ser Luis XVII, él no asume el trono. Al contrario, él muere en la revolución. El muchacho muere de tuberculosis, muere. Pero muere horrible, ¿ah? O sea, olvídate. A su papá lo decapitaron y su papá la sacó barata. No, el chico muere horrible, lo tuvieron encerrado, eh, no le daban de comer, estaba en una celda donde él tenía que coexistir con sus propios excrementos durante semanas, era una cosa horrible. El pobre muchacho tenía heridas supurantes, le salían gusanos del cuerpo, o sea, lo que le hicieron a Luis XVII, olvídate, Luis XVI decapitado y María Antonieta decapitada la sacaron barata. El hijo sufrió bastante, lo torturaba. Entonces, eh, cuando regresa el hermano de Luis XVI, él reconoce al sobrino como rey legítimo y se proclama como Luis XVIII, reconociendo que hubo un Luis XVII. Este Luis XVIII se establece como rey con ciertas actitudes absolutistas, pero luego Napoleón se escapa de Elba, ¿te acuerdas? Y regresa a Francia, inaugurando lo que conocemos en la historia como el gobierno de los 100 días,
Obviamente que Luis XVIII, cuando ve a Napoleón, dijo, no, mejor aquí corrió que aquí murió, y hablamos, y se fue. Viene Napoleón, su gobierno en los 100 días, ¿no? Pierde en Waterloo, en Bélgica. Napoleón es enviado a Santa Elena, que es una isla horrible, y termina Napoleón, pues, muriendo de cáncer. Y trae nuevamente a Luis XVIII, ¿no? Luis XVIII regresa, ya con una actitud más moderada. Luis XVIII realmente reina como una monarquía constitucional. Es decir, está Luis, pero hay un parlamento, hay una asamblea legislativa en la cual la burguesía tiene presencia. Entonces, Francia va a tener una monarquía constitucional. Luis XVIII reinará desde 1814, que fue la primera vez que lo colocaron, luego en el 15, hasta 1824, que Luis XVIII muere. Luis XVIII muere en 1824, ¿no? A la muerte de Luis XVIII, este no deja hijos, el que asume el trono es su hermano menor, o sea, el hermano menor también de Luis XVI, que se llamaba Carlos, Carlos X. Carlos X, a diferencia de su hermano Luis XVIII, Carlos X sí tenía actitudes monárquicas, absolutistas. Este tipo sí tenía actitudes de desprecio hacia las libertades e igualdades logradas, ¿no? Él llegó hasta decir, para mí, antes que reinar como el rey de Inglaterra, o sea, con un parlamento, prefiero irme al bosque a cortar leñas. O sea, él estaba totalmente en desacuerdo con los logros de la Revolución Francesa, totalmente en desacuerdo. ¿Por qué elegir a este tipo como rey si Francia tenía una monarquía constitucional con la burguesía en el poder político, específicamente en el poder legislativo? ¿Por qué elegirlo como rey? Porque él es el único varón en línea directa descendiente de reyes. El rey Luis XVIII no dejó hijos. Y porque si tienes poderes divididos, ahí está la ventaja. Te puedes dar el lujo, entre comillas, de tener un rey con ese pensamiento, pero una cosa es que tú pienses así y otra cosa es lo que vaya a suceder, ¿no? Es el punto. Si tienes poderes autónomos, te pueden bloquear ciertas formas de pensar. Eso es lo que a veces piensa la gente rica, o los grupos de poder. ¿No? Coloco a Donald Trump, pero en el Parlamento lo bloqueamos, ¿no? Que hable sus tonterías, en el Parlamento lo bloqueamos. Ahí la cosa ya cambia, ¿no? Ahí de acá que él puede decir, de acá que se cumpla es democracia. No es que el presidente diga, y así se va a hacer. Está loco. Así no es. Y así se piensa. Ya déjalo que entre pues Toledo, ¿no? Al final que haga sus tonterías y ya acá el Parlamento, el Banco Central se gobierna distinto, la CONFIEC dice una cosa, y acá la cosa, no te preocupes. Y así hemos tenido presidentes en el Perú también. Ya, ¿quién va a entrar? Entró Alan, ya no te preocupes, lo arreglamos con él, ¿no? Que Ollanta va a entrar, ya, ¿sabes qué? Dile que firme la hoja de ruta, mi chochera, que se baje un poquito los colores, está muy rojito, que cambie, ¿no? De polito rojo a polito blanco, ¿no? Que baje un poquito, ¿no? Porque aquí las cosas son distintas. Entonces, eso es lo que pensaba con Carlos Díaz. Que entre un rey, que diga lo que quiera, ¿no? ¿No? Como dice mi abuelita, habla porque tiene boca. Pero aquí la cosa va a cambiar. Entonces, Francia mantuvo un rey abiertamente absolutista porque él tenía pensamiento absolutista, mas no tenía un gobierno absolutista, ya que el gobierno era una monarquía constitucional donde se elegían pues a diputados, ¿no? Carlos X no solamente tuvo pensamientos absolutistas, sino que se rodeó de absolutistas. Y en ese momento, como monarquía constitucional que era, Carlos elegía a sus ministros, ¿ya? Y Carlos, como rey que elegía a sus ministros, eligió ministros con pensamientos tan radicales y absolutistas como él. Pero el bloqueo era el poder legislativo. Ese era el bloqueo. Ahí era donde le detenían, ahí como diríamos coloquialmente, le paraban el macho.
Ahí. ¿Qué va a suceder? Que Carlos va a tener cada vez personas más radicales, y como ya hemos visto cuando escuchamos también en televisión que los radicales a veces no piensan bien y hablan tonterías, ¿no? En cualquier extremo de la política, sea de derecha o de izquierda, los radicales hablan estupideces, porque es una característica de los radicales. Aquí, nuestro querido amigo Carlos tuvo un ministro llamado Poliñac, que acá lo puedes tú, uy, perdón, acá lo puedes tú apreciar, ¿no? Poliñac. Este, no. Acá está, Poliñac. Y este ministro, primer ministro absolutista Poliñac, tenía puestas las esperanzas, junto con Carlos, que en las elecciones de 1829, las elecciones del Parlamento, las elecciones del Poder Legislativo, ellos, los absolutistas, meterían un montón de diputados absolutistas y esto cosa iba a ser pues la restauración total. No resultó así. Al contrario, la burguesía logra la mayoría amplia en la Cámara de Diputados. O sea, el poder legislativo seguía en manos de la burguesía y del pensamiento liberal. Molestó enormemente a Carlos, ya que se frustró sus sueños de control absoluto. Y Polignac lo aconsejó a Carlos y le dijo: no permitas que esta nueva Cámara se instale. Es como decir, ganaron las elecciones y deberían instalarse en una cantidad de meses. Ya, él dijo, no lo permita, pon peros, pretextos, ve pateando todo, hasta marzo, a ver qué se nos ocurre. Y así fue. Carlos no instaló la Cámara hasta el mes de marzo de 1830. Obviamente los diputados burgueses de pensamiento liberal, o sea, de ideas de igualdad, estaban sumamente molestos porque Carlos innecesariamente prolongó la instalación de la Cámara. Y cuando entran, proponen un documento, el documento de los 221 creo que se llama, documento por el cual le piden a Carlos directamente, ¿sabes qué? Deshazte Poliñac y de todo tu Cámara, de todo tu Consejo de Ministros, una tontería eso, desastre. Y Carlos no lo hace. Carlos no lo hace en abierto enfrentamiento al poder legislativo. Y Poliñac, junto con el Consejo de Ministros, le dice a Carlos: Rey, disuelva el Parlamento. ¿Eso te suena conocido? Hay en la Constitución, porque si Francia es una monarquía constitucional, hay una Constitución, hay en la Constitución, en el artículo 14 específicamente, una, una, una opción para que usted reine solo. En caso de emergencia, el rey tiene el poder de disolver el Congreso y el Parlamento, perdón, y gobernar solo por un tiempo. Y ya como no va a haber Parlamento, porque las leyes salen del Parlamento, el rey puede reinar en base a ordenanzas. Rey, haga eso. Convocamos elecciones y ganamos. ¿Te suena eso? Y el rey le hace caso a Poliñac y disuelve el Parlamento, ¿no? Y comienza a dar ordenanzas en julio, la famosa ordenanza de julio, ¿no? Las ordenanzas de Polignac, o también llamadas las ordenanzas de Saint-Claude, ¿no? Perdónenme mi francés, que de francés solamente no francés, ¿ya? Porque en Saint-Claude, que es una región de Francia, ahí donde las da. Y todas estas ordenanzas acaban con los derechos individuales. Acaban con la libertad de expresión, acaban con la libertad de imprenta, acaban con la libertad de reunión. O sea, se tiran abajo los logros de la Revolución Francesa. Y obviamente, pues como te dije hace poco, esta gente que la ha peleado, la ha luchado, la ha sangrado, no va a permitir pues que este rey venga a hacerle esto, ¿no? Y la gente se levanta en Francia y se da lo que se conoce como las 3 jornadas gloriosas, ¿no? 27, 28 y 29 de julio. La prensa juega un papel muy importante, ¿no? Cuando la prensa está bien dirigida y está a favor del pueblo, ahí lo tienes.
El problema es que aquí no tenemos una prensa así. Aquí nos dicen que hay prensa independiente, ni una es independiente, cada una maneja poderes todos. La única prensa independiente es la que no está en la televisión, creo. La única. Pero bueno, el 27, 28 y 29 de julio sale la gente a las calles, se enfrentan junto con la Guardia Nacional a los ejércitos del rey. Muchas tropas del rey se cambian de bando, no quieren estar al lado del rey. Sacan los adoquines, que no es eso que comes en verano. Adoquines son esas piedras que están en el suelo. No sé si ustedes han caminado por algunas provincias, sus calles o sus plazas tienen piedras en el suelo, ¿no? Están ahí, metidas ahí, ¿no? Creo que Arequipa tiene eso, ¿no? Sí, décadas que no voy a Arequipa, ¿no? He visto que el Cusco lo tiene, nunca piso el Cusco, algún día iré. A eso le llaman adoquines. Entonces sacaron eso y crean barricadas. Al final, Carlos, en esos 3 días, tiene que abdicar, ¿no? Tiene que abdicar y se va. Se va. La revolución ha triunfado. Nadie, a partir de Carlos, nadie, no solamente en Francia, en ninguna parte de Europa Occidental se le va a ocurrir la idea de establecer una monarquía constitucional. Nada, perdón, de restablecer el antiguo régimen. Nadie, están locos, no van a marcar. Y se cambia, ¿eh? Ya no se cambia, ya no van a tener una monarquía constitucional donde el rey tiene poder ejecutivo y el parlamento, el poder legislativo, donde el rey elige su ministro. Ya no. Aquí se pone más radical, aparece una monarquía parlamentaria. En una monarquía parlamentaria, el parlamento, electo por el pueblo o por los representantes de ellos, ¿ya? Porque había en ese colegios electorales, el Parlamento elige al primer ministro, elige al poder legislativo, y es el poder legislativo con el primer ministro electo por el pueblo los que van a elegir a los ministros, ya no el rey. O sea, en una monarquía parlamentaria, para entrar a una cuestión muy simple, el rey pierde poder. En monarquía absoluta, el rey tiene todo el poder. Así de simple. Monarquía constitucional, el rey pierde poder y tiene poder equilibrado con el parlamento. En una monarquía parlamentaria, el que tiene poder es el parlamento. Esas son las ideas liberales. El poder tiene el parlamento, porque el rey los ha decepcionado. Y ese es el gran debate que tú vas a ver acá en la historia del Perú también, ¿no? Entre conservadores y liberales. Darle mucho poder al presidente por encima del parlamento, o darle más poder al parlamento por encima del presidente. O sea que en el Perú se debate, ¿no? Entre conservadores y liberales. Cuando los conservadores ganaban, el presidente gobernaba 6 años. Cuando los liberales ganaban, el presidente gobernaba 4. Hoy somos una república moderada, el presidente gobierna 5. ¿No? Se acaba con esta revolución definitivamente todo intento de restauración. Nadie, en su sano juicio, en Europa Occidental, va a tratar de establecer una monarquía absoluta, mucho menos después de todo esto. Nadie. Pero ojo, soy clarísimo. En Europa Occidental, porque no vas a estar diciendo, profesor, ¿y Rusia? Rusia no es Europa Occidental. Rusia es Asia y un cachito de Europa Oriental. Saquemos de la ecuación Europa Oriental. Estamos hablando de Europa Occidental, de Alemania hacia el oeste. Eso. Entonces ya nadie va a tener esa idea, ¿no? De monarquía absoluta. Después de la Revolución 30, nadie. Y Francia elige un nuevo rey, que es el que va a editar un cuadro, ¿no? Eligiendo al nuevo rey. Profe, ¿y por qué si el rey resultó mal, por qué eligen a otro rey? Porque, insisto, la burguesía francesa, los revolucionarios franceses, no ven hasta este momento como negativo un gobierno monárquico, siempre y cuando el gobierno monárquico no sea absolutista. Todavía Francia no abraza la idea de una república como forma definitiva de gobierno. Ellos todavía mantienen la idea de una monarquía, ¿ya? Luego de lo que va a pasar a continuación es donde ellos ya establecen una república. Porque recuerda que hasta este momento la república solamente la estaba manejando Estados Unidos y los países de América del Sur.
pero no estaba resultando bien. Vamos a tener alguna pregunta, ¿no? Claro. Y no solamente eso, también es el caso de Vizcarra, ¿no? Pero ahí lo tienen. ¿Alguna pregunta, duda? Aprovechen que estoy en el Parlamento, iba a decir. En el chat. Aprovechen, por favor. Francia se vuelve república, gracias por la pregunta, Henry. Francia se vuelve república definitivamente a partir de la década del 70 del siglo XIX, cuando, y voy a tratar de llegar hoy día hasta ahí, cuando después del rey Carlos X entra un rey que se llama Luis Felipe I. Y después de Luis Felipe I se establece una segunda república que dura un par de años. Esta segunda república tuvo como, porque la primera república, recuerden, se da durante la Revolución Francesa, cuando el rey Luis XVI se le encuentran pruebas de que ha estado pues dando información a los enemigos y lo meten preso, le hacen un juicio y lo decapitan. Entonces esa convención nacional de 1792 es la primera república. ¿Está bien? La primera república. Luego la segunda república es con el sobrino de Napoleón, con Luis Bonaparte, pero él se vuelve presidente por 2 años y después se da un autogolpe de Estado, por así llamarlo, y se proclama emperador. Entonces habrá lo que se llama el Segundo Imperio Napoleónico, que va desde 1852 hasta 1870, más o menos, donde ya se establece la Tercera República. Y de ahí ya no ha vuelto a haber rey en Francia. ¿No? A partir de la Tercera República no ha vuelto a haber rey. Claro, Marjorie, en una monarquía parlamentaria el rey existe, pero tiene menos poderes. El que gobierna de manera directa es el primer ministro, como tú lo puedes ver en lo que se ha convertido Inglaterra. En Inglaterra, cuando tienen que ir a la ONU o tienen que ir a organismos internacionales, no va la reina Isabel, va el primer ministro, que es este primer ministro que siempre se me olvidó, Vladimir Johnson, no me acuerdo cómo se llama, Vladimir, no sé, uno queda todo despeinado, ¿te acuerdas? Ya, él es el primer ministro. Y él es electo por las fuerzas del Parlamento. Y el Parlamento es electo por el pueblo inglés. Entonces el pueblo inglés elige sus representantes que van a las cámaras de la Cámara de Comunes y dentro, tanto la Cámara de Comunes como la Cámara de Lores tienen sus partidos y entre ellos el partido que tiene mayor poder, el partido que tiene más peso, el partido que tiene más gente, es el que elige el primer ministro, que será el que va a gobernar Inglaterra. Y esa es la cara visible de los ingleses ante los organismos internacionales. Lo mismo pasa con España. Tienes al rey Felipe, pero España tiene un parlamento electo por el pueblo y es este parlamento, aunque creo que en el caso de España creo que el propio pueblo elige también al primer ministro. No lo tengo bien clara, ¿no? Pero el que representa es el primer ministro. Si ustedes se acuerdan, esa famosa frase, ¿por qué no te callas? Cuando el rey le grita a Hugo Chávez, ¿ya? Si tú te das cuenta, el rey está sentado junto con alguien más, que creo que era Zapatero en ese momento. Él es el que estaba hablando. Entonces, cuando dicen que hable el jefe de gobierno, no habla el rey. El rey está sentado atrás. El que está hablando es el primer ministro de España, o presidente, como le llaman también. Y ante en lo que estaba hablando el primer ministro de España, el presidente de España, ¿ya? Chávez está interrumpe, te parecía pues esa pelea que se ven en los programas de la señora Laura, y es ahí donde el rey de España, que estaba atrás, le grita, ¿por qué no te callas? Pero no estaba hablando el rey de España, porque él no es el jefe de gobierno.
Pues esas son monarquías parlamentarias. Tienes a un rey o a una reina, ¿ya? Tienes a un rey o una reina, pero tienes un primer ministro o presidente, como algunos lo llaman, como el caso de España, que es electo por el pueblo o electo por los elegidos del pueblo. En cambio, en una monarquía constitucional, el rey representa como cabeza, pero tiene un parlamento. Esa es la diferencia. ¿Se entendió? Si Francia fue el primer país europeo en ser república, sí. Pero ojo, tengan cuidado, ¿eh? República desde el punto de vista de la democracia moderna. Hay una cámara que se ha activado. Melissa, tu cámara se ha activado. Y estamos viendo la patita de un conejito. O de un osito. O de la naricita. Melissa Chávez, tu cámara, por favor. Sí, lo que me preocupa es que así comienza la película de terror. Por favor, la cámara, ¿eh? Bueno, seguimos. ¿Yo puedo desactivarlo? Eso es lo que no tengo claro. Creo que no, ¿no? No, no, no puedo. Sí, creo que sí. Esperemos que no le haya pasado nada grave. Sí, así comienza la película de terror, se mueve y aparece un tipo. Así. Aparece algo feo, ¿no? Un reggaetonero. No sé. Pero bueno, entonces esa es la gran diferencia, ¿no? Esa es la gran diferencia, ¿ya? Lo que me enseña es que no me puede escuchar. Yo pensé que todos estaban escuchando. Vamos a volver Perdóneme que me tome este tiempo, pero no desconfío de ustedes, ¿no? Pero no quiero que mientras yo esté compartiendo pantalla pueda salir algo que no sea de buen gusto, ¿no? Entonces prefiero quedarme un ratito aquí. Vamos a volverla a llamar. Melissa Chávez, ¿me escuchas? Señorita Melissa, su cámara está encendida, por favor apáguela. ¿Ya? Gracias, Melissa, gracias. Gracias, Melissa. No solamente por nosotros, también por ti. Quién sabe, tú piensas que no tienes la cámara encendida y obviamente pues puedes, no sé, ¿no? Gracias, Melissa. Gracias. Seguimos. ¿Qué más? Seguimos. Entonces, seguimos con la narración de los hechos. Ahora, uno dirá, profe, listo, acabaron con la restauración. Ya nadie, o como tu flaco el piraña te dice, nadies, ¿no? Nadies, porque dice nadie es uno, como son más de uno, son nadies, ¿no? La nada en plural. Ya, nadie va a volver a restaurar el antiguo régimen. Genial, así que los ideales revolucionarios burgueses triunfaron. Sí. ¿Por qué hay otra revolución? Que ya le encantó la revolución, o lo agarraron de hobby, qué cosa, tan estresado. Una revolución, una revolucioncita más, ya dale una, no. ¿Qué es lo que sucede? A ver, cuando Francia, cuando los franceses revolucionarios de 1830 acaban con el gobierno de Carlos X, restablecen la monarquía, obviamente, porque ya te dije, ellos veían la monarquía como una forma de gobierno, siempre y cuando no haya el gobierno, control absoluto del poder, pero establecen como rey a un primo de Carlos, ¿ya? Un primo de Carlos. O sea, Luis Felipe no era de la casa Borbón, Luis Felipe era de la casa Orleans, y la casa Orleans es como los primos de los Borbones. ¿Está bien?
¿Por qué eligen este tipo? Este primo de los reyes fue primo de Luis XVI, del XVIII y de Carlos. Él, desde muy joven, había mostrado ideales burgueses. Desde muy joven había dejado la pompa, o sea, la vestimenta propio de la monarquía, de los nobles, y se vestía más como un burgués. No solamente eso, él es de los pocos que en los estados generales, de los pocos nobles, y mira, no estamos hablando de cualquier noblecillo provinciano, estamos hablando de un noble pariente directo del rey, de la monarquía. Pero él desde muy joven, desde los estados generales, él tenía simpatía por el tercer estado. Él va a tener simpatía por el tercer estado, él va a formar parte de la Guardia Nacional, ¿ya? Él va a estar a favor de la burguesía durante la Asamblea Constituyente, tanto así que le llamaban el noble burgués, le llamaban a él. El noble burgués no porque fuera un burgués ennoblecido, sino porque era un noble aburguesado, en el buen sentido del término, porque la palabra burguesado también tiene un mal sentido, que eso burguesado quiere decir relajado, ¿no? Que te tiras panza arriba, ¿no? No, noble aburguesado en buen sentido, de que él deja de lado los pensamientos de antiguo régimen y él esta es la opción. Él estuvo ahí, él formó parte de los ejércitos, Luis Felipe, él estuvo peleando a favor de la revolución en estas guerras que hubo contra Austria en, 1800, en la Asamblea Legislativa. Pero la cosa cambia para él cuando en la Convención Nacional matan a su primo, o sea, al rey. Cuando matan al rey y ve que se están instalando en el poder los jacobinos, dijo, uy, esto no pinta bonito, ¿no? Entonces, ¿sabe qué, papá? Aquí arrancamos porque los radicales están tomando el poder. ¿Sí? Él se va a Inglaterra. Cuando se restaura la monarquía con Luis XVIII, Luis Felipe regresa. Y Luis Felipe regresa y va a estar a favor de la monarquía de Luis XVIII, en contra de la monarquía de su otro primo, Carlos X, porque Luis Felipe de Orleans, vuelvo a insistir, él era pues totalmente opuesto a los regímenes absolutistas, totalmente opuesto. Cuando sacan a Carlos X, dentro de la línea sucesoria para rey, dentro de ese grupo cerrado, y que estuviera acorde con el pensamiento revolucionario, era Luis. Entonces, por eso que la burguesía lo coloca como rey. Entonces, él se vuelve rey, el rey el rey de los franceses se hace llamar él, ¿no? Lo llaman el rey burgués por la forma de pensar, lo llaman el rey ciudadano porque tiene esta idea de respetar los derechos igualitarios, ¿no? O de igualdad. El rey de las barricadas también lo llaman, ¿por qué? Porque él fue el rey que sale de esta revolución del 30, la revolución de las barricadas, como también la llaman. El rey de julio también lo llaman, porque fue en julio de 1830 que se dio la revolución que lo coloca él, ¿no? Que lo coloca él como rey. Y este hombre, durante los 18 años que tuvo de reinado, de 1830 a 1848, Francia va a destacar económicamente. Francia va a tener un desarrollo económico más que interesante. Y esto se debió a que Luis Felipe de Orleans cumple con el objetivo que lo colocaron. Los grupos burgueses de poder colocan a este rey y este rey gobierna para ellos. O sea, todo lo que le proponían o le pedían los burgueses poderosos, este rey lo cumplía. Francia, económicamente, fíjate, sube de una manera impresionante. ¿Ya? De la Francia quebrada de hacía 40 años a la Francia de ahora, una Francia que se había vuelto potencia económica. Tanto así que le estaba luchando de tú a Inglaterra. No te olvides tú que en la década del 60, ya vamos a tener 50, en la 60, perdón, vamos a tener una casa francesa, la casa Dreyfus, que le está quitando a los hijos del país y que esto le quitaron a su vez a la casa Gibbs la exportación del guano, ¿no? Entonces, Francia en estos 18 años crece bastante, macroeconómicamente. El problema es que todo este crecimiento económico, en base a una fuerte alianza entre el rey y la burguesía francesa, tiene un costo. Y este costo son
los pobres, porque se les explota muy fuerte. 18 horas trabajando de manera continua en las fábricas, trabajaban niños, ¿ya? A los cuales no se les pagaba, tenías que sacar carbón, porque estamos en la primera revolución industrial, que tiene como fuente de energía el carbón, y este carbón se sacaba de minas, minas a las cuales utilizaban niños, ¿ya? Niños de 10, 7, 8, 9, 12 años, niños que los metías en los socavones y que a veces los socavones eran tan pequeños que el niño tenía que empujar unos coches, esos coches para sacar el mineral, 2, 3, 4 niños, y muchos no salían por los gases, o muchos dicen que después de estar tantas horas trabajando, ni siquiera se atrevían a pararse derecho, porque ellos entraban encorvados, porque los dolores de la espalda, de los músculos, de estar tanto tiempo encorvado eran horribles, ¿no? Si tenían hambre, le daban un pan duro, si tenían sed, le daban whisky, ¿no? Un montón de niños alcohólicos, niños que no llegaban a cumplir 2 años trabajando en la mina porque morían de tuberculosis, morían de cirrosis, horrible, ¿ah? Y tienes muchas novelas de la época, Oliver Twist, todo lo que le pasaban a los huérfanos, que ya no se les mataba, porque antes las madres cuando no querían a un niño los ahorcaban, los mataban y los tiraban al río. Los ríos de Europa eran horribles, estaban llenos de niños muertos, ¿no? Y es donde la iglesia dice, ¿sabes qué? Entréguenlo mejor a una beneficencia, a un orfanato. Y el orfanato, pues, entregaba a los niños a los dueños de minas, y era toda una desgracia. Y lo que era peor era que la situación había pasado de feudo a fábrica, ¿no? La explotación pasó de feudo a fábrica, pero aquí cambió algo, porque en el feudalismo te explotaba un señor feudal. En el capitalismo francés del siglo XIX te explota un burgués. Pero en el feudalismo tu explotación estaba justificada porque naciste para obedecer. Ese fue el pensamiento que se instaló en las cabezas, en las mentes de los sectores campesinos populares de Europa durante 1000 años. Tú trabajas para el Señor porque Dios así lo quiere. Pero con la nueva realidad que nos trae la Revolución Francesa, la situación cambia. Porque ahora tú eres igual al noble, tú eres igual al rey, tú eres igual al burgués, solo que tú eres pobre. Entonces tú necesitas dinero para vivir y para salir adelante. Y si tú quieres salir adelante, trabaja duro. Porque si no, primero, no vas a tener con qué comer, ya que te sacamos de tu campo, ya no tienes cómo tú producirte tu propia cosecha, y estás en la ciudad donde no produces nada, y tienes que trabajar. Y si no habían leyes, porque Francia no tenía leyes laborales, te despido. Y si te despido, ¿de qué vives? Así que si el obrero se quejaba de la explotación, el dueño te decía, chuchera, no te hagas problemas. Si a ti no te conviene trabajar conmigo, si tú te cansas por trabajar 18 horas, no te hagas problemas. Este no es un feudo. Aquí no estás amarrado. Ahí está la puerta. Gracias. Pasa por caja, se te paga tu semana y chao. Afuera hay una cola enorme de personas que harían lo que fuera por tu puesto de trabajo. Da gracias que tienes un trabajo. ¿De qué vas a vivir en la ciudad? Si acá no tienes un corral para que tengas animalitos que criar, acá no tienes un campo de cultivo para que puedas sembrar tus alimentos, ¿de qué vas a vivir? Mal agradecido. Debería dar gracias que te dio un trabajo. Más de 200 años después, ese discurso se sigue manteniendo. Entonces, el obrero se queda a trabajar, pero el discurso que le han dado, que es muy real de qué va a vivir, hace que él se vuelva copartícipe o cómplice de su propia explotación. Porque ya no tienes en la cabeza al menos el aliciente de que un poder superior, supuestamente Dios, había hecho esto, que sabemos que es falso, ¿no? O sea, que Dios no lo había hecho. Que supuestamente Dios había querido que tú nacieras para obedecer, al menos tenías
un aliciente, tenías algo en tu cabeza que te decía, bueno, esto no depende de mí. Yo ya nací y esta sociedad es así porque Dios de alguna forma quiere que así sea y sé que al final iré al cielo. Ahora no. Ahora comienza una nueva forma de relaciones laborales y una nueva forma de sociedad que se extiende hasta hoy, en la cual te dicen que si no te gusta, vete. Pero la pregunta es, ¿de qué vives? Y eso se extiende hasta ahora. Gente que te maltrata porque tú eres el empleado, te ofende, te insulta, bajo la premisa de que si tú te portas mal, yo te despido. ¿Y de qué vives? O clientes que tienen este día, porque no sé quién fue el torpe que dijo, el cliente siempre tiene la razón, no sé quién dijo eso, ¿no? Que puede pues ofender, insultar, maltratar a un empleado, a una persona que le brinda un servicio por algún error y tiene que gritar y sacar todas sus frustraciones, cóleras, odios y todos los problemas que tiene encima, y el empleado debe quedarse callado como si fuera un esclavo o un siervo. La única diferencia es que no es un esclavo porque no lo ha comprado el otro y no es un siervo porque yo sí lo quiere, es porque yo estoy pagando. Y como tu jefe no va a querer perder un cliente, mucho menos en esta época donde yo saco toda mi frustración por las redes sociales y dejo mal tu negocio, tú te quedas calladito. Toda mi cólera y frustración yo te la voy a gritar, te voy a insultar, te voy a ofender y hasta tal vez te agreda físicamente. Y pobre de ti que me respondas. Porque para eso, y esta frasecita me encanta porque me parece la más estúpida, para eso yo pago. Uno paga para recibir un buen servicio. Uno paga para recibir una buena mercancía. Uno no paga para ofender, porque no tiene el derecho de un buen servicio. Cuando yo pago, tengo el derecho de recibir un buen servicio. Cuando yo pago, tengo el derecho de recibir una buena mercancía. Lo que nunca tengo es el derecho de insultar, porque junto con mi derecho de tener un buen servicio y una buena mercancía, tengo el deber de respetar a las personas. Eso también está junto, así, de la mano, mellizos son, dos caras de una misma moneda. Lo que pasa es que la gente se le metió en la cabeza derecho, 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 y nunca deber. Por eso es que estamos como sociedad. Y esta gente era explotada, maltratada. Entonces aparece una burguesía pequeña, que son los médicos, los abogados, los profesores, que dicen, oye, ¿qué fue? Luchamos tanto en la Revolución Francesa, en la era napoleónica, en la Revolución del 30, buscando igualdad, 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 y al final no lo hemos logrado porque siguen maltratando a esta gente. Ya no es en el feudo, ahora es donde, en las fábricas. Entonces, la burguesía, la pequeña burguesía, le reclama a los millonarios, a la gran burguesía, ¿qué pasó? Tú dijiste que la cosa sería mejor, mejor para el pueblo. Ellos son el pueblo. La cosa ha sido mejor para ti, para los ricos. Entonces, aquí comienza una nueva lucha, donde la antigua lucha revolucionaria era la burguesía como clase social representando a un nuevo modelo, el capitalismo, luchando contra la nobleza, reclamándole a la nobleza. Pero ahora la burguesía ha tomado el poder que la nobleza ha dejado, ha tomado la posición de poder con un nuevo discurso, con una nueva sociedad, pero ha tomado el poder. Y ahora otros le están reclamando lo mismo que la burguesía le reclamó a la nobleza, pero ahora le están reclamando a la alta burguesía. O sea, a los nuevos instalados en el poder. La diferencia es que cuando la burguesía lo reclamó en 1789, eran revolucionarios. Cuando ahora se les reclama a ellos, porque no han cambiado gran cosa, ahora eres criticón, rojo, ¿me entiendes? Alborotador, pero si al final el reclamo es el mismo. Tú lees a Rousseau, a Jean-Jacques Rousseau, y tú lees a Marx, y Marx tiene mucho de Rousseau. Marx tiene mucho de Rousseau. Mucho. La diferencia, Rousseau lo escribió a mediados del siglo XVIII contra el antiguo régimen.
revolucionario, padre de la democracia. Marx lo escribe a mediados del siglo XIX contra la burguesía. Maldito agitador, terrorista. Pero sí es el mismo reclamo. ¿Y por qué es el mismo reclamo? Porque quien cambió de poder no hizo más cambios en beneficio de la gente pobre. Es el mismo reclamo. Por eso les decía, democracia liberal y socialismo son hermanos, porque son hijos de la misma madre, la Ilustración. Y los dos reclaman lo mismo, en el fondo. En el fondo. En las formas las cosas han ido cambiando. Por eso se dice que en esta revolución hay socialistas, pero socialistas no de Marx, sino franceses, que al final le reclaman a Luis Felipe. ¿Y qué fue? ¿Qué pasó? Y es por eso que Luis Felipe termina yéndose. Y eligen como presidente a Luis Bonaparte. ¿Ya? Y Luis Bonaparte entra al poder, pero después traiciona a los que lo llevaron y se vuelve emperador. ¿Se entiende? Entonces, esta es la gran revolución. ¿Y esta revolución qué se logra? Bueno, que Francia ya no tenga raíz, ahora va a tener un emperador, y que se establezca el voto universal, ¿no? Este es un plus que les he dejado, que la próxima semana lo voy a explicar. No debía estar aquí, pero así soy yo, buena gente. Este es un plus, nacionalismo, que lo veremos la próxima semana, ¿ya? No está dentro del temario, por si acaso. No es que, profe, esto le falta hacer, no. No está en el temario, pero yo lo voy a hacer la próxima semana, ¿ya? No está en el temario por si acaso, ¿ya? Ese Juan. Claro, al final las ocho horas son un logro del socialismo, porque los socialistas son los que dicen pues que se debe trabajar 8 horas, estudiar y relajarse 8 horas y descansar 8 horas, ¿no? ¿Entiendes? Es así. Ellos son los que logran esa actitud. Ahora un ratito, vamos a buscar las preguntas para resolverlas, ¿ya? Y de ahí pasas a tu, a tu práctica. Ahí les he dejado preguntas sobre unificaciones nacionales para que repasen eso. Es muy interesante, lo voy a utilizar la próxima semana. ¿Ya? Recuerden que las tareas no necesariamente tienen que ir ahí. Practiquen con eso, por favor. A ver, clase social que impulsó las revoluciones liberales. Ah, la burguesía, pues, ¿no? La burguesía. Las revoluciones liberales se iniciaron en Francia. Los franceses no iban a permitir. Rey francés que inició la restauración borbónica en ese reino, Luis XVIII. Restauración borbónica es el retorno de los Borbones. Rey destronado de la Revolución Liberal, Carlos X. Las ordenanzas de Julio se relacionan a Carlos X, ¿no? Esas ordenanzas que él decía que había que gobernar sin parlamento. Las tres jornadas gloriosas, 27, 28 y 29 de julio, Francia. Francia. Jules de Polignac, ministro de ese, fue el torpe que, y ojo, no lo digo yo, hay textos que te dicen que fue el ministro más torpe, el político más torpe del siglo XIX en Francia. Conocido como el rey burgués, Luis Felipe I de Orleans. Presidente de la Segunda República, Luis Bonaparte. Sobrino de Napoleón. Emperador segundo imperio napoleónico, Napoleón III. Profe el segundo, el hijo de Napoleón. Pues, ¿no? Pasa lo mismo. Entonces, la clase 1C, 2A, 3B, 4D, 5C, 6A, 7A, 8B, 9A, 10C. Lo que pasa es que en la igualdad es en teoría, ¿no? En teoría. Eh, el problema con la igualdad es que para que la igualdad se establezca dentro de nuestras cabezas, tanto el proyecto ilustrado como el proyecto democrático, como el proyecto socialista,
se basa en educación. Y como le he dicho más de una vez, no es la educación de saber sumar, restar, multiplicar, sacar raíz cuadradas, no. Es la educación partiendo de la propia casa. Es la educación partiendo de la sociedad. Entonces, cuando uno habla de un cambio en la educación, no es un cambio en el colegio, no es solamente un cambio en el colegio, no es solamente un cambio en los profesores, es un cambio en la sociedad. Todos estos proyectos democráticos que yo estoy, me parece genial, y todos estos proyectos también que salen del socialismo, tienen una base, que es la educación. Entonces, ¿cómo le puedo yo pedir a una sociedad que no sea corrupta si no les he enseñado derechos y deberes? Si al final el nuevo amo ya no es aquel que compró un esclavo o aquel que por derecho divino nació para mandar, sino es aquel que tiene dinero y cree que ello le permite ofender, maltratar a todos aquellos que no lo tienen. Antes el insulto eres esclavo, luego eres siervo, ahora insultos como muerto de hambre, mira cómo vistes, eres pobre. Entonces, no es posible que nos reduzcamos a eso, pero eso cambia si es que hay educación. Y la educación no pasa por solamente un colegio que te enseñe todas las materias. No pasa porque tener un título universitario, porque si te deformaron en sociedad, en casa y en colegio, el título no te va a cambiar eso. Serás un tipo con maestría, doctorado, PhD, pero seguirás siendo un cretino o una cretina, porque eso viene formado de pequeño. Entonces, eso es lo que pide el cambio de educación. Eso es lo que pedía todos estos proyectos del siglo XVIII y XIX, pero que no se han aplicado en muchos países, por no decir en la gran mayoría donde esta democracia funciona. Un simple hecho de idea de igualdad, ya para cerrar, porque están haciendo su práctica, es, yo no entiendo cómo la gente puede hablar de igualdad y derechos y hacen bromas en TikTok burlando a otra persona, rompiéndole cosas o tirándole cosas así. O sea, yo entendería si es que todo está coordinado. Hoy vamos a hacer una broma para el TikTok y yo te tiro el agua, o yo te hago una broma, o yo te echo agua en la cara. Todo lo actuamos. ¿Qué te parece? Ah, chévere, chévere. Pero hacerlo sin que la otra persona lo sepa, colocar una cámara a escondidas, solo para burlar de otra persona y colocar esa burla, o decirle algo a un niño para que el niño llore y burlarte y ganarte likes, eso es una decadencia total, total. Y ahí no pasa porque fuiste a un buen colegio, no, pasa porque falta educación y la educación viene desde la sociedad, no en las aulas únicamente. Y es por eso que estos proyectos no están completos. Sí, o sea, yo he visto, yo una vez me quedé tarado cuando vi que, no sé si era TikTok o qué, alguien que agarraba un celular de su hermana y se lo tiraba al suelo y corría y le decía, ¿cuántos likes y te compro otro? O sea, ¿qué es eso? ¿Mm? Los deberes nacionales, Josué, fue algo que establecieron los socialistas, ¿ya? Con la idea de darle trabajo a los obreros, pero fracasaron, ¿ah? A los pocos meses se cerraron. Fue una propuesta socialista, pero socialista francesa, porque vamos a ver eso también. Muchos piensan que socialismo solamente de Marx, no. Antes de Marx ya había socialismo. Ujú. Sí. Yo no digo no se diviertan, diviértanse. ¿Quieren hacer TikTok? Háganlo, háganlo, háganlo. Tampoco voy a meterme en el plan de que solamente estudien, no, háganlo. Pero no lo hagan, pues, ofendiendo, burlándose o lastimando a terceros, ¿no? ¿Quieres ponerte tu celular y bailar? Baila, ¿cuál es el problema? Baila. ¿Quieres bailar? Baila. ¿Quieres hacer bromas con tus amigos? Una broma en la cual todos están coordinados, háganlo. ¿Quieren matarse de risa? Háganlo.
Simple y llanamente no ofendan a nadie, no maltraten a nadie y nada más. Por lo demás, ¿cuál es el problema? ¿No? Exacto, Teresita. He visto muchos muy, muy interesantes. Algunos, me acuerdo que. Ah, de nada, José. A ustedes, a ustedes. ¿Verdad? Los que van saliendo pasen un. Bueno, que son, los que son cristianos. Y no sé si la palabra es celebrar. Semana Santa, pasen un bonito fin de Semana Santa. ¿Ah? A ti, milagros. ¿No? Vean películas. Aquellos que quieran reflexionar, háganlo. ¿No? Tómense una pausa. Replanteen algunas cosas. Gracias, Teresita, a ti también. No, gracias, Eileen. ¿Mm? Y aquellos que no son creyentes, respeten, ¿no? Y también tomen una pausa, no aprovechen, no aprovechen. Y ahora las películas, ¿ah? Gracias, Lucero. Gracias, Miguel. Nos vemos. Sí, 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 Juan, voy a ver voy a sentarme a ver la de la Liga de la Justicia, esas 4 horas, ahí voy a aprovechar. Sí, Eli. Claro, José, lo que busca la pequeña burguesía es al final que se cumpla todo lo propuesto en las revoluciones. O sea, lo que le dice la pequeña burguesía es, oye, ¿qué fue? Propusiste algo para tumbarte a la nobleza, lo logramos, pero no lo estás cumpliendo, ¿no? Claro, en el Snyder Cut. Sí, ya, 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 el DVD, 3 solcitos. Listo, piratón. No te preocupes, ya sabes, cuídate también. Gracias, Joel, nos vemos. Y se van a poner, sí. Bien, bien, yo sé, bien. Canchi gaseoso, ahí engordar. Estoy viendo esa y en Netflix hay una película, sé que tiene Netflix y si no, ya debe estar en DVD, que es interesante, se llama El Tigre Blanco. Es una película india y es una crítica al régimen de castas en la India. Interesante la película, ¿eh? Interesante, ¿ah? No tiene escenas fuertes, no tiene escenas subidos de tono. Interesante, ¿ah? Yo la recomiendo. Uy, José. Bueno. Esperemos que no sea así, si no, gustazo, José. ¿Ah? Cuídate bastante también tú, pasa un bonito fin de Semana Santa. Ah, ya, ya, sí, sí. Gracias, María, gracias. Las clases son buenas, siempre con la participación de ustedes, obvio, ¿no? Bueno, chicos, ahí nos vemos. Voy a tomar el desayuno. Cuídense bastante. Hasta la próxima semana. Chao. Pasen un bonito fin de semana